Sencillo. Voy, ok. Voy a compartirles pantalla en este momento y ustedes me van a confirmar si es que se ve o no se ve. Ok. Un momentito, por favor. Sí me logran escuchar, ¿verdad? Sí, Miss. Sí. Ok, muchas gracias. Gracias, gracias. Ok. Ajá. Nos vimos hasta el final. Ya, ok. Logran observar, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a empezar con géneros literarios. Yo sé que, bueno, acá tengo dos estudiantes, lo han escuchado, hasta incluso de repente lo han trabajado. A ver, ¿qué entienden ustedes por géneros literarios? ¿Qué será un género literario? Los escucho. Participen sin miedo, por favor. Te escucho, Grace. Son las categorías en las que se clasifican las obras. Muy bien, son las categorías en las que se van a clasificar las obras. Y esta clasificación va a depender mucho de la estructura, de los componentes que tiene cada obra, entre otros elementos más, ¿ok? Continuamos. Ok. Lo que decía su compañera, ¿no? Son las grandes categorías en las que se van a clasificar las obras literarias de acuerdo a los siguientes criterios. Su estructura, por ejemplo, su forma de expresión, su finalidad comunicativa y sus características internas. Con estructura nos referimos pues a que va a tener un inicio, un nudo, un desenlace. Recuerden que esta estructura no es para todos los géneros, ¿no? De acuerdo a ello va a ir variando la manera de su expresión, o sea, qué es lo que quiere transmitir, ¿no? No todas su intención es de repente contarte algo o entretenerte, sino algunas de ellas su finalidad viene a ser expresiones de sentimientos, de emociones, ¿no? Su finalidad, con qué fin se ha hecho. Tengamos en cuenta que las obras literarias o la literatura como tal no tiene su fin de dar un mensaje, excepto las fábulas, ¿no? Las que sí tienen una moraleja. Pero en su mayoría lo que es el género narrativo, ya vamos entrando ahí, no tiene un mensaje como tal, sino su finalidad es entretener al lector, ¿ok? Que le llame la atención, que le guste la historia que se está contando prácticamente, ¿ok? Pero no hay un mensaje. ¿Ya? Y las características internas que posee, pues, ¿no? Los narradores, los personajes, el ambiente, el tiempo en el que se cuenta, la manera en cómo se va a contar esa historia también está dentro de esas características internas. ¿Estamos claros hasta ahí? Dedito arriba si es que es así, por favor. Muy bien, gracias. Ok, a ver, ¿por qué es importante los géneros literarios? Porque estos nos van a permitir identificar la naturaleza de una obra y comprender mejor su contenido, ¿no? Si nosotros identificamos muy bien a qué género pertenece una obra, nos va a ser muchísimo más fácil comprender lo que nosotros estamos leyendo o de dónde procede esa obra literaria, ¿no? Si nosotros clasificamos muy bien, ¿ok? El primero en diversificar estos géneros literarios fue Aristóteles en su libro titulado Poética, ¿no? Él lo va a clasificar en tres géneros. Los tres géneros que clasifica él viene a ser el género narrativo o también llamado épico en ese entonces. Está el género lírico y el género dramático. El género narrativo básicamente es relatar historias y sucesos a través de un narrador, ¿no? Pero recuerden que este narrador va a depender mucho del tipo de historia que nos está contando. No tenemos un solo tipo de narrador. Recordemos que tenemos narrador omnisciente, narrador testigo, narrador protagonista e incluso dentro de una novela que es parte del género narrativo, vamos a encontrar narradores.
puede ser que dentro de la historia tú encuentras un narrador omnisciente como inicio, ¿ok? Pero según se va desarrollando la historia, tú puedes encontrar un narrador protagonista, ¿no? Que te va a contar la historia desde su punto de vista o desde su perspectiva, ¿no? Lo que él está viviendo, lo que él está pasando. A ver, recordemos, el narrador omnisciente viene a ser aquel narrador que te va a contar toda la historia, es el que sabe todo, ¿ok? Cómo se siente, qué es lo que está haciendo, de repente con quién va a tener una vinculación el personaje dentro de la historia, pero no participa, ¿ok? El narrador protagonista te cuenta en primera persona. ¿Ok? Desde su punto de vista, obviamente, lo que él está viviendo, lo que está pasando, y también es parte de la historia. Y el narrador testigo simplemente te va a contar lo que ve. Él no te cuenta cómo se está sintiendo uno de los personajes, por ejemplo, porque él no lo sabe. Él simplemente te cuenta lo que está viendo. Por eso se dice narrador testigo. ¿Ok? Muy bien. Dentro del género narrativo vamos a tener también subgéneros o llamados especies, ¿ok? En este caso está la novela, por ejemplo, que es que se dice que es la más extensa, aunque también vamos a encontrar novelas cortas, ¿ok? Están los cuentos, están las fábulas, ¿ok? En caso de las fábulas, lo que le caracteriza viene a ser los personajes que tiene, son animales que van a tener personificación, ¿no? Es decir, tienen actitudes de un humano, hablan, caminan, conversan, hacen las cosas, ¿no? Se le da lo que viene a ser las características de un ser humano y te da una moraleja. Es la única especie, ¿ya? De la literatura que te viene con un mensaje o con una reflexión, ¿no? En este caso es la moraleja, ¿ok? Muy bien. Eh, el género narrativo se va a caracterizar por lo que viene a ser los personajes, ¿ok? Por su trama, su espacio y el tiempo narrativo que usa. ¿Ok? Por ejemplo, en caso de los personajes, las novelas siempre van a tener muchísimos personajes. No es como en el cuento de repente que yo solo encuentro al protagonista y antagonista y algunos personajes secundarios. En la novela yo encuentro a más de un protagonista, voy a encontrar varios antagonistas, que también, a ver, el protagonista y el antagonista vienen a ser personajes principales, porque recuerden que sin un antagonista la historia no se puede desarrollar en su totalidad, ¿no? Siempre debe haber esa persona que va a impedir al protagonista a que realice sus hazañas o sus hechos, ¿no? O el propósito dentro de la historia prácticamente, ¿ok? El espacio donde se está desarrollando. Los cuentos tienden a tener entre uno o dos, tres espacios, ¿ok? Pero en cambio en las novelas es diferente, ¿no? Ahí yo puedo encontrar hasta cinco o seis espacios donde se van a movilizar mis personajes. En un momento pueden estar en un palacio, en otro momento pueden estar en el parque, en otro momento ya van a estar en el colegio y así sucesivamente, ¿ok? El espacio es muchísimo más amplio, yo voy a encontrar varios lugares. El tiempo, en caso de la novela, juega un papel muy importante. Vamos a encontrar no solo narraciones lineales, sino también narraciones con saltos de tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos de una obra en específico, nos vamos con Santiago Nazar. ¿Recuerdan de qué obra es este personaje? Santiago Nazar. Yo sé que sí recuerdan. Oye, ya se han dormido, por favor. Santiago Nazar. A ver, ¿personaje de qué obra es esta? Ok, Grace, te escucho. Ah, la de Crónicas de una muerte anunciada, creo. Muy bien, Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, por ejemplo, ¿no? Esta historia no, o sea, empieza desde el momento en el que Santiago Nazar no tiene sus vínculos ahí,
pero te está contando de forma lineal para que te explique cómo es que Santiago Nazar llega a la muerte prácticamente, ¿no? Ahora, si nos vamos con otra obra del mismo autor, Gabriel García Márquez está Cien años de soledad. Por ejemplo, Cien años de soledad tiene la estructura no lineal. Esta tiene la estructura circular, ¿no? Como siempre decía, el libro hay dos maneras de poderlo leer. Empiezas desde la mitad hacia el final y luego retornas al inicio o empiezas desde el inicio, pero ya es desde la mitad de la generación. Entonces no estás siguiendo un lineamiento cronológico, sino que prácticamente hay saltos de tiempo, ¿no? Y así muchas otras narraciones también que van a tener esos famosos saltos de tiempo, ¿no? Que para que te expliquen lo que está pasando en el presente, van a tener que irse hacia el pasado, ¿no? ¿Cómo es que sucede eso? Por ejemplo, en Hamlet, ¿no? ¿Por qué quiere Hamlet matar al tío, ¿no? Entonces recuerda o el padre le dice, ¿no? De que a él le han matado de ese modo, lo que ya ha pasado, no te está contando de forma lineal, sino que tiene recuerdos para que te pueda explicar lo que está pasando ahora. ¿Ok? Muy bien. Eh, el tiempo, sobre todo, es muy importante dentro de estas narraciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Don Quijote de la Mancha, que es una obra muy emblemática, se le considera parte de la cultura dentro de la literatura y sobre todo en España, ¿ok? Es el monumento español, se dice como tal, y Cien años de soledad, ¿no? De Gabriel García Márquez, un latinoamericano. ¿Ok? Y muchas más. En el Perú, por ejemplo, tenemos a Mario Vargas Llosa, que él fue un gran narrativo, porque decían, ¿no? Mario Vargas Llosa escribió poesía, pero se dio cuenta que él no servía para la poesía, no le gustaba la poesía, él dejó la poesía al lado y sobresalió con su narrativa, ¿no? Él nos representa como un gran narrativo, por ejemplo, ¿ok? Nos vamos al segundo género. Hasta el momento, ¿todo está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud? De repente muy rápido la explicación, no lo sé, háganmelo saber, díganmelo. Muy bien, ok, gracias Leo, gracias Grace, ok, muy bien, continúo. En caso del género lírico, ya es aquella clasificación donde los poetas, ¿ok? O poetisas también van a poder expresar sus sentimientos, ¿no? Los autores muestran sus sentimientos, sus emociones y sus ideas a través del verso y la musicalidad del lenguaje, ¿ok? Verso, estrofa, ¿ok? Dentro de esos versos también hay otros componentes más que ya lo vamos a ir viendo, ¿ok? Muy bien. Dentro de los subgéneros o también llamado especies del género lírico está la oda, la elegía, el soneto, ¿ok? Y se centra en la subjetividad del poeta. ¿A qué se refiere? A ese sentido figurado que va a tener el poeta, ¿no? Utiliza diversas figuras literarias, por ejemplo, la metáfora, el símil, ¿no? Eh, la prosopopeya también, que le va a dar personificación a lo que está expresando, ¿no? Por ejemplo, cuando te dice el viento susurraba a mi oído, no es que el viento en realidad susurre a tu oído, ¿no? Pero le da esa personificación. O cuando digo, por ejemplo, ¿no? Tus ojos son como dos luceros, ¿no? Lo típico. No es que tus ojos en realidad sean dos luceros, sino está haciendo esa comparación y ahí está el símil, ¿no? O cuando te dicen mi corazón ardía en llamas, no es que el corazón arda en llamas, literalmente, sino que son figuras literarias que utilizan para embellecer las palabras dentro del poema. ¿Ok? Muy bien. Dentro del género lírico, por ejemplo, tenemos lo que vienen a ser las rimas de Becker, ¿ok? 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, la más conocida, ¿no? En caso de los subgéneros del género lírico, está la oda. La oda viene a ser aquella alabanza que se va a hacer, ya sea un objeto, ya sea una persona, ¿ok? El soneto viene a ser por la cantidad de versos que vamos a encontrar dentro de la lírica, ¿no? Y la elegía es aquella expresión donde pues te va a hablar sobre la naturaleza, ¿no? Muy bien. En caso del género dramático, te representa acciones,
¿ok? Te representa acciones y conflictos humanos mediante el diálogo y la actuación escénica, ¿no? Aquí está la representación de algunos hechos que se quiere hacer y que quieres mostrar ante el público, ¿no? O que se quiera mostrar ante el público. Muy bien, en este caso vamos a tener tres especies, la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia, obviamente, se entiende de que es fatídico, tiene como final algo triste o la muerte de uno de los personajes. ¿Ok? No hay felicidad. En caso de la comedia, está la mezcla de lo gracioso sin llegar a la burla, obviamente, y en su mayoría, pues los finales son felices, ¿no? Y tenemos al drama, donde se encuentra la mezcla de lo trágico con lo cómico, ¿no? ¿Ok? Y pues también el final en su mayoría viene a ser feliz la realización del objetivo que se ha planteado dentro de esas escenas, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, si hablamos de obras españolas, está Fuente Ovejuna, por ejemplo, La vida es sueño, ¿no? Donde, por ejemplo, en Fuente Ovejuna es salvar al pueblo, ¿no? O que se llegue a conocer el pueblo como tal y al final lo logran dentro de todo ese desarrollo de la historia, hay muchos episodios que los personajes la pasan mal, ¿no? Que hay enfrentamientos, que hay prácticamente el gobernante es el que impone, el que hace sufrir al pueblo, ¿no? Pero al final logran su cometido. En La vida de sueño pasa lo mismo. Encierran al príncipe, al final logran o logra él salvarse, ¿no? Y pues queda gobernando el pueblo. Pero antes de llegar a ese poder, él pasa un montón de episodios trágicos, ¿no? Aquí vamos a tener, por ejemplo, dentro de las obras, Hamlet, lo que ya les estaba comentando. Hamlet es una obra dramática de William Shakespeare, prácticamente un dramaturgo muy conocido, que no solo tiene esa obra, sino diversas. Él sobresale en lo que es el género dramático, ¿ok? Y tenemos Edipo Rey, que es parte de la cultura griega, ¿no? De Sófocles, ¿ok? Edipo Rey. Muy bien, hasta ahí estamos claros. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ok, muy bien, gracias. Ok, vamos a centrarnos un poquito más en lo que viene a ser el género narrativo. En este caso, es aquel género, pues, en el que el narrador va a contar hechos reales o ficticios, o puede ser la mezcla de ambos, ¿ok? En su mayoría, el género narrativo está mezclado por ello un tanto de la realidad con la ficción para que sea llamativo hacia el lector, ¿ok? Porque si obviamente te cuenta todo lo que uno pasa día a día, es lo que uno ya está viviendo, ¿no? Entonces no hay tanto la atención. En cambio, cuando va a coger alguna anécdota que ha pasado, ¿ok? Y en base a eso empieza a escribir, pero también pone cierta ficción, llama la atención al lector, ¿ok? Por eso se dice que la finalidad del género narrativo o de las novelas, cuentos, es entretener al lector, ¿ok? Que el lector se quede prendido en esa historia que está contando prácticamente, ¿ok? Esto pues en base a personajes que van a desarrollarse dentro de un tiempo y un espacio determinado, ¿no? Se va a caracterizar por la presencia de un narrador, ¿no? En este caso ya les expliqué los narradores que podemos encontrar o que podemos tener y pues que te van a presentar sucesos de la historia, ¿no? Diversos hechos que van a pasar los personajes. A eso se les considera como eventos de la historia o algunos hechos de la historia. Muy bien. La presencia de un narrador es el que te va a contar todos esos hechos. Existen personajes protagonistas, personajes secundarios. Dentro de los protagonistas también perdón, dentro de los personajes principales está el protagonista y está el antagonista. Y los personajes secundarios vienen a ser aquellos que van a apoyar al antagonista o al protagonista, ¿ok? A cualquiera de los dos siguen siendo personajes secundarios. Y dentro de la obra, su desarrollo no es más que un apoyo.
¿ok? No hay historia como tal para ellos, porque si las hubiese, ya serían personajes principales, ¿ok? Ellos solo sirven de apoyo, ya puede ser protagonista o antagonista, ¿ok? Tenemos el desarrollo de una trama a la que conocemos como inicio, nudo y desenlace. Inicio, la presentación de personajes, la presentación del ambiente, ¿no? Ciertos detalles o características que te van a dar del lugar donde se van a estar desarrollando las obras, de los personajes que se va a ver, hasta incluso una pequeña introducción a lo que ya vendría a ser la historia. ¿Ok? En el nudo vamos a tener una parte importante a la que vamos a llamar clímax. ¿Qué viene a ser el clímax? El clímax viene a ser el conflicto en sí que se va a dar dentro de ese nudo, ¿no? Porque para llegar al conflicto van a pasar hechos. Entonces, eso sigue siendo parte del nudo, porque te está ayudando a argumentar tu clímax, ¿ok? El clímax ya es esa parte donde se da el enfrentamiento. Por ejemplo, en Hamlet, ¿cuál vendrá a ser el clímax? Recordemos un poquito Hamlet. Eh, Él al inicio estaba viviendo en el palacio, ¿ok? Su tío estaba gobernando junto con su mamá, se habían casado, pero mediante el fantasma, su padre le dice qué es lo que ha pasado, ¿no? Cómo le han matado a él. Él busca la manera de poder descubrir la verdad y cómo descubre la verdad, representando, ¿no? Lo que su padre le había dicho, que le había envenenado su tío mediante su oído, que le había puesto el veneno así su padre. Él representa esa parte dentro del palacio y pues se da cuenta de la actitud que va teniendo su tío, ¿no? Se desespera, él deja de lado el teatro, se retira el tío y él termina la obra y ahí empieza su plan para que se pueda vengar, ¿no? Entonces, incluso en ese plan de venganza le hacen creer a Hamlet que está loco, le mandan de viaje porque le iban a culpar de la muerte de su cuñado, ¿ok? Entre paréntesis del padre, perdón, del padre de quien decía que era su enamorada, ¿no? Pero en realidad ya habían buscado la manera de alejarse también. Y cuando viene el hermano, también planean ahí matarlo otra vez. Entonces, hasta ahí, ¿cuál será el clímax de Hamlet ahí? ¿Será el momento donde descubre que lo que su padre le ha dicho es cierto o será el momento en el que empieza a planear la venganza? Solo les pongo dos alternativas, ¿ah? El momento en el que descubre en el teatro que ha sido verdad lo que le ha dicho el fantasma de su padre, o donde empieza a planear su venganza. Grace, te escucho, hija. Si el clímax es el momento donde rompe, o sea, comienza toda la tensión, ¿sería la tensión en la parte cuando comienza a planear o la tensión cuando descubre todo? Esa es mi Cuando duda. descubre todo, cuando descubre todo. Esa va a ser tu clímax porque a partir de ahí él ya planea la segunda parte, que es vengarse. Pero tu clímax en sí viene a ser donde descubre que lo que le ha dicho su padre es verdad, porque si él no hubiese descubierto que su padre, lo que le ha dicho su padre es verdad, él nunca hubiese planeado una venganza. Entonces, ¿dónde empieza a planear la venganza? Cuando descubre que ha sido verdad, pues, ¿no? Entonces, él busca de alguna manera eh, vengarse por lo que le han hecho a su padre, ¿ok? Entonces, es fácil de identificarlo porque a partir de ahí va a empezar prácticamente la segunda parte del desarrollo de lo que viene a ser tu historia, ¿no? Pero ya teniendo un problema en sí, ya encontrando el problema en sí, ¿ok? Muy bien. Continuamos. La ubicación en un tiempo y en un espacio definido, lo que ya les decía, y pues las especies que va a tener el género narrativo, ¿no? La novela, el cuento, la fábula, la crónica y la leyenda, ¿no? Las leyendas son más que todo narraciones que van a ir pasando de generación en generación, ¿ok? Y la crónica viene a ser basada en hechos que han sucedido en realidad, pero que estos pues van a ir cambiándoles de datos para que no haya de repente tanta evidencia que están plasmando
un caso real, ¿no? Y aparte de la cronología, en caso de la crónica, como tal lo dice, se refiere a cronología, que los hechos van a estar narrados en tiempos cronológicos, no va a haber saltos, ¿ok? No es como que retrocedo para aclararte esto, sino que te va a ir contando de manera lineal, ¿ok? Por eso se dice crónica, ¿ya? La fábula que tiene una moraleja, el cuento que es mucho más corto, ¿ok? Y la novela más extensa, ¿no? Y acá vamos a tener diversos narradores también, a lo que de repente en el cuento solo encuentras uno, que es lo más común, ¿ok? Muy bien, continuamos. Características del género narrativo. En este caso, te van a narrar hechos reales o ficticios, interviene un narrador, se presentan los personajes, se desarrolla en un tiempo y espacio determinado y en la actualidad se escribe en prosa, ¿no? Pero si hablamos de la literatura griega, por ejemplo, no solían escribirlo en prosa, sino que estaba escrito en verso, ¿no? Pero no quiere decir de que sea poemas, sino que era parte del género épico, pero ellos estaban acostumbrados a escribirlos en versos, pues, ¿no? Cumpliendo una estructura determinada. Tenían juegos de palabras, ¿no? Que utilizaban figuras literarias como tal para contarte los hechos. ¿Ya? Muy bien. Las especies principales dentro del género narrativo, eh, épico, ¿ok? Está la epopeya. Ya dentro de la epopeya vamos a tener la epopeya religiosa, vamos a tener la epopeya histórica. La epopeya histórica que de cierto modo te cuenta alguna hazaña, ¿ok? O algún hecho de un héroe. En caso de la epopeya religiosa, que está vinculado con la religión, con Dios, con alguna divinidad que ellos creían, ¿no? El cantar de gesta, que te habla de caballería, ¿ok? Aquí, por ejemplo, está el mío Cid. Novela, Los Miserables, de Víctor Hugo, ¿ok? Cuento, el más famoso y peruano, por cierto, Los Gallinazos sin Plumas, de Julio Ramón Ribeiro, ¿ok? Fábula La zorra y las uvas, que es bastante conocido también. Una leyenda, El rey Arturo y un mito, Prometeo encadenado, ¿ok? Muy bien, continuamos. Nos vamos con el género lírico. En este caso, viene a ser la expresión literaria de los sentimientos, emociones y estados del alma del autor, ¿no? A través de un lenguaje poético donde hacen pues uso de figuras literarias, lo que les decía. Y esto se va a caracterizar por ese sentido figurado que hablan, ¿no? O que se escribe, ¿no? También está la musicalidad que les da, ¿no? La rima que va a tener esas palabras, eso es la musicalidad que se encuentra dentro del poema. Y el verso. Pero tengamos en cuenta que a partir del siglo XX, el verso ya es libre. Es decir, no tiene que cumplir una estructura como tal, porque eso era lo más difícil, ¿no? Hallar la métrica adecuada. Si eran 14, 14 tenía que ser todos los versos. Si era 8, 8 tenía que ser todos los versos. Ahora no. Ahora es verso libre. Si ya se puedes usar rima o no puedes usar rima también, pero su propósito y su finalidad sigue siendo lo mismo, expresar los sentimientos o las emociones que tiene el autor, ¿no? Muy bien. Eh, Utiliza lo que es el verso y recursos estilísticos como la metáfora, la rima, el ritmo. Subjetividad se refiere a ese yo poético, ¿no? A la expresión de sus sentimientos, de sus emociones en sentido figurado que va a encontrar, ¿no? Y es simbólico, ¿no? Por ejemplo, si recordamos a Federico García Lorca, ¿no? Con su, con su obra Cancionero. Dentro de ello estaba Luna, por ejemplo. Luna tiene una representación como tal o representa algo, ¿no? Ahora, si nos vamos más dentro de, a ver, em, el chileno, Pablo Neruda, por ejemplo, ¿no? Él dentro de sus poemas, incluso poema 20, él está representando mediante figuras a la amada, ¿no? Que él tenía ese amor retenido ahí, que poco a poco lo va a ir soltando.
de acuerdo a los poemas que va teniendo, ¿no? Pues que al final es un amor no correspondido que él tiene, pero lo va a representar a esa amada mediante figuras literarias o mediante algunos elementos que está dentro del poema, ¿no? Por eso se dice que es bastante simbólico, ¿ok? ¿Y por qué se dice carga emotiva? Porque es lo emocional, es los sentimientos que tiene el poeta y que busca expresarlo mediante la poesía, ¿ok? Muy bien. Dentro de sus características va a predominar lo que es la subjetividad, lenguaje figurado, debe expresar sentimientos y emociones y por lo general está escrito en verso, es decir, cumplen una estructura, ¿no? Verso se refiere a las líneas que yo voy a encontrar dentro de las estrofas, ¿no? Mi poema puede estar compuesto solo por dos estrofas, pero cada estrofa de repente puede contener cuatro versos, ok, cuatro líneas que va a cumplir esa estructura, ¿no? Y se dice que antiguamente, sobre todo en la cultura griega, se acompañaba con música, lírico, ¿ok? Se acompañaba con la lira, dice, ¿no? Por eso se dice que era acompañado por una música. Ellos recitaban los poemas, pero acompañados del instrumento, la lira sobre todo, ¿ok? Dentro de sus especies está la oda, que es una alabanza, la elegía, que es dolor por una pérdida, ¿ok? La égloga, que te habla sobre la vida pastoril. Dentro de la égloga, por ejemplo, tenemos a un gran representante, que es Garcilaso de la Vega, no, no el Inca Garcilaso de la Vega, sino Garcilaso de la Vega, el español como tal, ¿no? Él escribió églogas, tres, si no me equivoco, tres églogas que representan bastante. El epigrama, que viene a ser una burla o una sátira. El himno, que es una exaltación patriótica o patriótica o religiosa también. El soneto, que viene a ser aquella reflexión amorosa. Y el madrigal, pues, que es una delicadeza amorosa, ¿no? La diferencia entre soneto y madrigal, el soneto es más que todo reflexivo, ¿no? Y el madrigal te expresa sus sentimientos, sus emociones como tal, ¿no? Pero es bastante sutil y sencillo al momento de expresarte esas emociones amorosas que puede estar teniendo, ¿ya? El soneto al mismo tiempo, como es reflexivo, va a tener algo de filosofía, ¿no? Algo de pensamiento crítico que vas a encontrar dentro de ello y aparte por la estructura que cumple, ¿no? Soneto y madrigal son ambas especies del género lírico que van a tener verso mayor, es decir, de 8 a más, ¿no? Algunas de ellas están entre 14, 12, 11, ¿no? Para que lo puedas tener en cuenta. Muy bien. Nos vamos por el último género, que viene a ser el género dramático. En este caso, este género está destinado a lo que viene a ser la representación escénica. Está hecho para eso, para representarlo, para actuarlo dentro de un escenario para un público en específico, ¿no? Donde pues los personajes van a expresar conflictos y emociones a través del diálogo, los famosos guiones, ¿ok? Y aquí se van directamente a aquel hecho de demostrarlo. No hay un narrador como tal. Son en muy pocas ocasiones donde de repente se va a encontrar un narrador, pero en su mayoría están hechos simplemente para representarlos como tal y que tú lo entiendas mediante esa representación. ¿Ok? Muy bien. Eh, va a tener tres subgéneros, ¿ok? O especies, que viene a ser la tragedia, la comedia y el drama. En este caso, en la actualidad, el drama moderno, ¿ya? Es el conflicto entre personajes y eh, es el motor central de la obra. Sin personajes, obviamente, no va a haber una representación como tal. Los personajes son los principales aquí, ¿ok? Para que la historia se pueda llegar a dar. Predomina el diálogo o los guiones, fue creado para ser representado, se organiza en actos y escenas, ¿ok? Dentro de un acto yo puedo encontrar de repente dos, tres escenas, ¿no? Esto va a variar de acuerdo a los pequeños hechos que va a tener, ¿no?
y va a presentar conflicto entre los personajes, ¿ya? Dentro de esto tenemos la tragedia, fatídico, ¿ok? Pena, tristeza, comedia, alegre, divertido, sin llegar a la burla, ojo, drama, mezcla de ambas, tanto de la tragedia como la comedia, la farsa que viene a ser un engaño, ¿ok? Esa va a ser su principal objetivo dentro del desarrollo de la historia, ¿no? Engañar prácticamente, ¿ok? El auto sacramental, obras representadas de un solo acto, ¿ok? Y el entremés, que también viene a ser de un solo acto, pero en este caso que es, no sería burla como tal, sino satírico, ¿ok? Pero de un solo acto también. Muy bien. Nos vamos a una comparación entre lo narrativo y lo lírico. ¿Está todo claro hasta ahí? ¿Alguna duda de repente? ¿Alguna consulta? No. Ok, muy bien. Gracias, chicos. Ok, continuamos entonces, ¿ya? El género narrativo. ¿Cuál es su definición? Te va a relatar o te va a contar hechos y eventos a través de un narrador, personajes y su trama es bastante estructurada, ¿no? A diferencia del género lírico, que te va a expresar sentimientos, emociones y es más subjetivo. ¿Ok? Se va a expresar a través del lenguaje poético. Aquí no es que hay un inicio, nudo y desenlace, no, sino que te expresa sus emociones y sentimientos mediante un lenguaje poético, utilizando figuras literarias. ¿Ok? Su estructura, en este caso está del género narrativo, introducción, nudo y desenlace, y dentro del género lírico vamos a encontrar versos, estrofas, rima, ritmo, métrica. Ok. Dentro de esa estructura del narrativo se pueden dividir en capítulos o secciones narrativas, ¿no? Y en caso del género lírico, puede ser el verso libre o la métrica clásica, ¿no? Yo sé que a muchos les cuesta identificar o unir métrica, ¿no? O contabilizar la métrica prácticamente de los versos, pero es bastante fácil. Más adelante lo vamos a estar viendo, ¿ok? Temas del género narrativo. Estos pueden ser aventura, amor, conflicto social, identidad, historia, realidad y ficción, ¿no? En caso del género lírico, amor, naturaleza, muerte, belleza, ¿ok? Espiritualidad y una experiencia interior, es decir, lo que uno tiene dentro, ¿no? Contarlo mediante la poesía o expresarlo mediante la poesía. Muy bien. Dentro del género narrativo, volvemos. Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, Cien años de soledad, Gabriel García Márquez y el Aleph Borges. ¿Ok? En caso del género lírico tenemos rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, tenemos 20 poemas de amor de Pablo Neruda y tenemos Campos de Castilla de Antonio Machado. ¿Ok? También un español. Muy bien. Campos de Castilla se desarrolló en aquella época donde España estaba en crisis. Entonces, Antonio Machado lo que hace es tomar como escenario principal, por ejemplo, el paisaje de Castilla, ¿no? Castilla es un lugar específico de España y él coge a a ese lugar, ¿no? Para que represente qué es lo que estaba sintiendo España en ese momento, por ejemplo, ¿no? Sentían bastante tensión, Castilla representaba la pobreza de su población, como si, pero al mismo tiempo representaba también lo majestuoso que quedaba de España, ¿no? Y entonces Antonio Machado, mediante la poesía, busca reflejar eso, no busca realzar eso, a pesar de la crisis que estaba teniendo España. ¿Ok? Muy bien. Comparación del género dramático y el género narrativo y lírico. ¿Ok? En este caso, narrativo y dramático. Narrativo, ya les dije, es un contar en prosa, ¿ok? El narrador te cuenta los hechos, está escrito para ser leído, ¿ok? El lenguaje es descriptivo y narrativo, puede combinar diálogos, pero en su mayoría es narrar, es contar, ¿ok? Tiene un público objetivo, sí, lector individual, o también puede ser una experiencia personal o privada. En caso del dramático, esto ha sido escrito para ser representado.
¿ok? Incluyendo escenas, pues, ¿no? Se presenta con actores, vestuario y una escenografía, ¿no? Por ejemplo, cuando se les manda a representar Romeo y Julieta, ¿no? Tienes que hacer el palacio donde Romeo se encuentra con Julieta, o tienes que personificar, tienes que darle la vestimenta como tal a Julieta, a Romeo, ¿no? Entonces, para eso se ha hecho el género dramático. Muy bien. Su lenguaje es dialogado y expresivo. Y su público objetivo viene a ser el espectador, ¿no? Prácticamente en su mayoría el dramático se realiza en un teatro, ¿no? También se pueden realizar en escuelas, ¿ya? Antiguamente se decía que el género dramático había desaparecido después de haber tenido su realce en la cultura griega, en la cultura romana. A partir de ello había desaparecido un tiempo, donde vuelve a aparecer en España, pero se decía que solo había aparecido para un público en específico, ¿no? Se podía hacer en las iglesias, se podía hacer en las universidades, nada más. En otros lugares no se podía hacer. Hasta que después, poco a poco, volvió recobrando la importancia que tenía, pues, como lo tenía en la cultura griega, ¿no? O en la cultura romana. ¿Ok? Ahí es donde aparecen los famosos autos sacramentales de este, obras de un solo acto. ¿Ok? Muy bien. Obras representativas. En caso del género narrativo, vamos a tener a Don Quijote de la Mancha, Cien años de soledad, La ciudad y los perros, ¿no? Género lírico, está 20 poemas de amor y una canción desesperada, está Trilce, está Azul, Trilce de César Vallejo, peruano, Azul de Rubén Darío, ¿ok? Rubén Darío es de Nicaragua. Y tenemos el género dramático. En este caso está Edipo Rey, Romeo y Julieta, la más conocida, y El Avaro. ¿Quién no ha escuchado de Romeo y Julieta? Todos, creo, en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado sobre Romeo y Julieta. Ok, muy bien. A ver, vamos a ir con esas preguntitas súper rápidas. Luego les voy a dar un descanso de 5 minutitos y volvemos para desarrollar las preguntas de, de toda la clase del día de hoy, ¿ok? Donde sí quiero que participen, pero a full. A ver. No vamos con la primera pregunta. Te dice, la clasificación clásica de los géneros literarios fue propuesta por Aristóteles en su obra poética. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Miss. Verdadero, muy bien. Aristóteles fue el primero en proponer esos tres géneros, ¿ok? Muy bien. El género lírico se caracteriza por presentar un narrador que relata acciones realizadas por diversos personajes. Género lírico. Falso, falso, falso. Falso, muy bien, falso. El género lírico se ha hecho para expresar emociones, sentimientos, ¿ok? Muy bien. El drama es una especie del género dramático que surge de la combinación de la tragedia y la comedia. Facilito. Su Verdadero, propio Miss. nombre lo dice. Muy bien, verdadero. Su propio nombre lo está diciendo, ¿ok? Muy bien. La novela, por ser una narración extensa con múltiples personajes y acontecimientos, pertenece al género narrativo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. No se me duerman, por favor. La égloga es una especie lírica cuyo tema principal es la vida pastoril, mientras que la oda expresa alabanza o exaltación. Verdadero, verdadero. Verdadero, muy bien. Ok. Hasta ahí vamos bien con estas 5 preguntas. Espero que las siguientes también le desarrollemos del mismo modo, por favor. Yo sé que sí, yo sé que sí. Muy bien. Le voy a dar el descanso de 5 minutitos. Eh, Son las 5:51. Ok, regresamos 5:56. ¿Ya? Pueden ir a los servicios, a tomar su agüita y regresamos para desarrollar los ejercicios.
Ok, muy bien. Retornamos. Como solo mm, somos dos, les voy a pedir por favor que mantengan los micrófonos activados como para escucharlos a los dos que responden al tiempo, ¿ya? Las preguntas son bastante sencillas. Vamos a empezar a desarrollar. Les voy a compartir la pantalla y nos vamos por aquí específicamente y me confirman si lo ven. ¿Sí? Si lo ven, ¿están aquí? Sí, mi, sí se ve. Ok, gracias, hija. Muy bien. Ya. A ver, yo necesito escucharles a ambos estudiantes que tengo aquí. Así que, por favor. A ver, vamos con la primera pregunta. Me dice, indique el género literario que tiene como base la representación dialogada de hechos y acontecimientos con un fin moralizante y didáctico. Para empezar, identifiquemos la pregunta aquí que nos está diciendo. Nos dice género literario, nosotros conocemos tres géneros. Continuamos y nos dice que como base está la representación dialogada, ¿ok? Aquello que se va a poder representar mediante diálogos. ¿Cuál es la respuesta? Dramático. Muy bien, dramático. Esa es la respuesta. Vamos a ir resaltando. Ok, no, narrativo no, solo dramático. Ok, muy bien. Segunda pregunta, me dice, según la poética de Aristóteles, fundamentalmente los géneros son, Lírico, épico La y Miss. dramático. ok, muy bien, gracias Leo, gracias Grace, lírico, épico y dramático. Ok, bastante sencillo. Muy bien, nos vamos 3. Marcamos la alternativa que solo presenta especies líricas, es decir, aquello que te expresa emociones, sentimientos. ¿Ok? A ver, ¿cuál será? La A me dice romance, mito y leyenda. Romance sé que es del género lírico, pero mito y leyenda es género narrativo. No puede ser esto. Comedia, sátira y soneto. Comedia es género dramático. Desde ahí ya lo empezamos a descartar. Tengo lo que es epigrama, auto y farsa. En este caso, autos sacramentales, ¿no? Género dramático. Ahí también descartamos. Nos vamos por la siguiente. Te dice balada, oda y égloga. Hemos escuchado a oda, hemos escuchado égloga, ¿ok? Vamos a ver si esa es la correcta. Y nos vamos con la última. La última me dice sainete, epístola e himno. A ver, ¿cuál será? La D. La D. Muy bien. Epístola es parte del género eh, narrativo, no está dentro del género lírico. ¿Ok? Y sainete igual. No vamos con la 4. En el género teatral, la combinación de la tragedia y la comedia da como resultado, es decir, la mezcla de la tragedia y la comedia, te dará El como drama. resultado. Drama. Muy Drama. bien, el drama. Ok, genial, muy bien. Aquí no marqué. Ok, ya marcamos esto y aquí tenemos el drama. Me olvidé. Ok, muy bien. Nos vamos con la 5. Dice, reconozca la especie lírica que tiene una intención satírica. Lírica, es decir, poesía, ¿no? Expresión de sentimientos, emociones. ¿Cuál será? El epigrama. Epigrama, muy bien, muy bien. Ok, ok, nos vamos con epigrama. Ok, nos vamos a la 6. Relacionamos correctamente según corresponde. A ver, tenemos tres obras y tenemos tres especies aquí. Epopeya religiosa, aquello que tenga que ver con alguna divinidad.
epopeya heroica, alguna hazaña de algún héroe, de algún personaje, y la novela alegórica, aquella narración corta, ¿no? A ver, relacionamos. ¿Cuál será epopeya religiosa? ¿La Divina Comedia, la Metamorfosis o la Odisea? La Divina Comedia. Ok, muy bien, la Divina Comedia en este caso. Epopeya heroica. La La Odisea. Odisea. Odisea, muy bien, ok, está bien, así, a los dos quiero escucharlos, por favor. Ok, y la novela alegórica, La Metamorfosis. Mm, La Metamorfosis, ok, muy bien, ok, muy bien. Gracias. Entonces, la respuesta en este caso sería, La C. Sí, la C. ajá, la C. Ah, ahí pasó. Ujú, vamos a ver, Pedro, sí, ok, ahora sí. Ah, ya, ahora sí, estamos bien con la C. Muy bien. El poema del Mío Cid es una obra que pertenece al género, puntos suspensivos, y a la especie denominada. Dentro del narrativo, recuerden que les había dicho épico también, ¿ok? Porque fue lo primero que se desarrolló en la cultura griega. Épico y Cantar Sigue de la B, ¿no? Gesta. Ok, muy bien, gracias. Épico y cantar de gesta. Gracias, Leo. Épico y cantar de gesta, ¿ok? También se dice cantar de gesta porque están expresados, están escritos en versos, ¿ok? Y son cantares que tienen, no son capítulos, no son de repente episodios, sino son cantares. Primer cantar, segundo cantar, tercer cantar, pero sigue teniendo el mismo propósito, ¿no? Contarte alguna, hazaña de caballería que cumplen ahí los personajes, ¿ok? Por eso también se le conoce como cantar de gesta, ¿ya? Nos vamos con la 8. Te dice, ¿cuál es la especie narrativa moderna, estructuralmente extensa, en la que se fusiona la imaginación y la realidad con múltiples personajes? Especie, no te dice género, te dice especie narrativa, que es bastante extensa, amplia, en la que está mezclada la realidad con la imaginación. Y tenemos diversos personajes, no solo uno, dos, tres, sino muchísimos, muchísimos personajes. La novela Miss. La novela, muy bien, la novela. ¿Por qué se dice especie narrativa moderna? Porque antiguamente a lo que viene a ser lo narrativo se le conocía como épico, pero ya al llamarlo como narrativa, ¿ok? Entonces aquí aparece la famosa novela, ¿ok? La novela también tiene diversos grupos, no es que solo sea novela como tal. Están las novelas policiales, las novelas psicológicas, las novelas románticas, ¿ok? Las novelas de caballería. Muy bien. Nos vamos con la 9. Marcamos la relación incorrecta entre especie y tema. Lo importante antes de desarrollar alguna pregunta es analizarla, ¿ok? Es analizar lo que te está pidiendo, no marcar, ok, yo me sé este concepto, yo voy y lo marco, sino analicemos qué es lo que nos están preguntando. Por ejemplo, aquí nos dice, marca la relación incorrecta, es decir, la que no es correcta, entre especie y tema, ¿ok? A ver, yo tengo acá 5 alternativas. En este caso, te dice auto sacramental, héroe nacional, epopeya, alguna hazaña heroica, oda, una alabanza, sátira, se refiere a burla, égloga, se refiere a vida pastoril. ¿Cuál será la que no hay relación entre especie y tema? Con La A, no, país Miss. especie, ¿me dijiste, La A, si Leo? no, la A, si no estoy equivocado. La A, muy bien, autosacramental. Cuando te dice autosacramental, automáticamente género dramático.
pero es de un solo acto. Y recordemos que nos decía iglesia, ¿no? Se desarrollaba en una iglesia, en una escuela en específico, entonces no tiene nada que ver el hablar de un héroe nacional aquí, ¿ok? Por eso decimos que es incorrecto. Muy bien. Continuamos con la 10. Nos dice, seleccione los rasgos que pertenecen al género lírico, expresiones de sentimientos, de emociones, ¿ok? A ver, ¿cuáles serán esos rasgos o esas características? Ya me dice uno, carácter subjetivo e íntimo, predominio de la forma sobre el contenido, es decir, va a ser importante cómo está elaborado, pero al mismo tiempo también lo que te está buscando expresar, ¿no? O lo que te está expresando, ¿ya? El uso destacado de la acción, dentro del poema habrá acción y escrito generalmente en verso. A ver, descartamos. Carácter subjetivo e íntimo, sí, porque el poeta busca expresar lo que siente, ¿no? Lo que tiene dentro, a eso llamamos íntimo, algo personal, subjetivo, lenguaje figurado. Habrá predominio en cómo se escribe, cuál es la estructura que va a cumplir y del mismo modo qué es lo que está buscando, qué es lo que está expresando, o sea, el contenido, también la hay. ¿Ok? Uso destacado de la acción. Les decía, dentro del poema yo encuentro acción. ¿Hay algún hecho como tal? ¿Un conflicto? No, no hay un No, conflicto. ¿verdad? No hay ningún conflicto porque es expresión de lo que uno siente. Y está escrito generalmente en verso, Sí, una estructura. Sí, muy bien. Entonces, ¿cuál será nuestra respuesta correcta aquí? la D. La D, muy bien. La D, la uno, la 2 y la 4 cumple con los rasgos que pertenecen al género lírico. ¿Ok? Muy bien, nos vamos con la 11. Te dice, señale la secuencia correcta de verdadero o falso con respecto a los géneros literarios. A ver, vamos a ir desarrollando uno por uno, ¿ya? Me dice, Aristóteles fue uno de los primeros que hizo la clasificación, ¿verdadero o falso? Verdadero, Verdadero, ok, muy bien. La lírica en sus inicios estaba acompañado de la música, verdadero. 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 ¿Con qué instrumento en específico? El Con la área. lira. La lira, muy bien, han estado atentos, chicos. Muy bien. Ok. Los géneros y las especies corresponden a un tiempo histórico. Los géneros y las especies corresponden a un tiempo histórico. Es decir, detrás de todos esos géneros y especies hay historia de dónde proviene, de dónde viene, dónde ha sido su origen, cómo han sido las obras en ese entonces, cómo han sido los géneros. ¿Sí? Verdadero. Verdadero, muy bien, verdadero. Y el último, ¿el teatro tuvo un origen religioso? Recordemos Verdadero, la Miss. cultura verdadero, la cultura griega, ¿no? Ellos hacían sus representaciones teatrales, sobre todo para adorar, ¿ok? Una divinidad. Aquí hay un dios que dicen que hacían hacían sus ritos hacia él, ¿no? El dios del vino. A ver, ¿cómo se llama ese dios? El 10 Dionisio. Dionisio. Dionisio, ok, muy bien. Hacia él nace, es ahí donde nace el género dramático, ok, muy bien, hacia él. Entonces, nuestra respuesta correcta sería La La D, D. todo verdadero. la de, muy bien, la de, ok. Nos vamos con la 12. A ver. Aquí vamos a interpretar lo que nos está diciendo estos pequeños versos, ¿ya? Y vamos a recordar al mismo tiempo especies del género lírico. Te dice,
que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla. Dile a la luna que no venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Es un verso de García Lorca. ¿A qué especie lírica pertenecerá ese verso que acabamos de leer nosotros? Según el contenido, según lo que tú interpretas que hay en el contenido. Dice que no quiero verla. Dile a la luna que no venga. ¿Qué será? A ver. Sátira es burla, ¿ok? Tenemos romancero, que viene de romance. Égloga, ¿a qué se refiere con égloga? A ver, eso sí lo hemos visto. Un poema pastoril. Ok, poema pastoril. ¿Nos habla de pastores? No, se ve No. como una muerte con... eh, Mira, el epitafio viene a ser texto breve que tiene relación con una persona fallecida, ¿no? O sea, que te va a hablar dentro del poema, eh, no dentro del poema, porque pues es un texto. Entonces, el epitafio no pertenece al género lírico, sino es un texto pequeñito que va a conmemorar la muerte de alguien, ¿no? Eso es el epitafio. Entonces, descartamos de ahí. Ya, me dijeron égloga, que se refiere a temas pastoriles, y nos queda elegía. ¿Qué es la elegía? un poema de lamento de Ok, fúnebre, fúnebre. ok, Es la muy bien, elegía. lamento fúnebre. Entonces, aquí nuestra respuesta es elegía, se está lamentando de la pérdida de un amor acá, que no quiero verla, y se niega encima, quiero verla. Dice. Ok, muy bien. Nos vamos con la 13. Te dice, son grupos en los que pueden clasificarse las obras siguiendo para ello una afinidad de estructura externa e interna. Esto hace referencia a Los géneros literarios. géneros literarios. Muy bien. Las especies literarias vienen a ser los subgrupos de los géneros, ¿ok? Corrientes literarias vienen a ser en las épocas en las que se han desarrollado cada autor o cada obra, ¿no? Por ejemplo, tenemos la corriente literaria del romanticismo, del realismo, ¿ok? Figuras literarias que se utiliza para embellecer las palabras dentro del poema en su mayoría, ¿no? Símil, metáfora, prosopopeya, ¿ok? Y los críticos literarios, aquellos que realizan alguna apreciación, ¿ya? Esta puede ser a favor o en contra sobre algún libro o algún autor en específico, ¿ok? Que no tiene nada que ver. Aquí te dice son grupos que van a clasificar obras, obviamente géneros literarios. Nos vamos con, ay, ¿qué pasó? Ok, nos vamos por acá. Nos vamos con la 14, ¿ya? Identificamos qué especie épica extensa de la época medieval canta las hazañas de los héroes o el origen de la formación de los reinos. A ver, ¿cuál será mi respuesta aquí en la 14? Te dice época medieval. Medieval pertenece a España, ¿ok? Es española, ¿ya? Te canta las hazañas de los héroes, hazañas de caballería, que va a haber un personaje heroico principal que va a salvar ciertas cosas, que va a hacer algunos hechos para salvar el honor, ¿ok? Y que es parte de los reinos, pues. ¿Viste el cantar de De gesta gesta. como el Cid? Cantar de gesta como el mío Cid. Muy bien, ok. El cantar de gesta es medieval, ok. Aquí el Cid, por ejemplo, él busca recuperar su honor que había perdido gracias a una infamia, a una mentira, ¿no? Algo que él no había hecho. Entonces, él mediante hazañas
de caballería va a buscar salvar ese honor y obviamente llegar al reino. Por eso te dice la formación de los reinos, ¿no? Él busca ser parte de la corona o al menos dejar limpio su honor ante la corona, ¿no? Que era parte de un reino, ¿ok? Muy bien. La 15 me dice, indique qué género se caracteriza por el predominio de la subjetividad y generalmente está escrito en verso. Dos términos aquí que me ayudan a identificar súper rápido. Subjetivo y verso. ¿Qué? Lírico. Lírico, muy bien. El lírico me dice que es subjetivo, ¿ok? Y que en su mayoría está escrito en verso, por no decir en su totalidad, ¿ok? Muy bien, aquí tengo el lírico. Ay, otra vez. Otra vez, otra vez. Ya, muy bien. Ahora sí, continuamos. Me dice la 16. ¿Qué género agrupa las obras, ya sean en verso o en prosa, destinadas a ser representadas a un escenario? Aquí la clave es representadas en un escenario. Dramático. Dramático, muy bien. El género dramático se ha hecho para ser representado, decíamos, ¿no? Sí o sí tenemos que representarlo. Muy bien. Nos vamos con la siguiente. Te dice, ¿qué especie lírica presenta como personajes a pastores? Especie, ya no te dice género, ahora te está diciendo especie. De ese género global, lo más chiquitito ahí, ¿quiénes están representados La égloga, por ¿no es? pastores? La égloga. La Égloga, muy bien, ok, égloga. Qué lindo se siente saber que me han prestado atención. Gracias, chicos. Ok, muy bien, han estado muy atentos. No se me han dormido. Ok, muy bien, nos vamos con la 18. Reconozca la alternativa que presenta especies de un mismo género. Que presenta especies de un mismo género. Recuerden que son tres géneros: narrativo, lírico y dramático. ¿Cuál de todas mis opciones será el que presente de un género, ¿no? Los tres o cuatro especies que tengo que pertenezcan a un solo género. A ver, La no D. vamos con la... Ok, muy bien, ya. Muy bien, la de lo íbamos a analizar. Pero el drama, la primera, no pertenece al género narrativo y acá yo tengo cuento y novela. Lo mismo acá, epopeya, novela y égloga. Égloga es parte de la lírica, por ende no es narrativo. Y acá ya tengo dos narrativos. Tengo romance, epigrama y cuento. Descarto esta porque cuento es del género narrativo, romance, epigrama sí es lírico. Y en este caso te dice tragedia, ensayo y comedia. Tragedia y comedia, género dramático, pero y el ensayo es narrativo, ¿ok? No pertenece. La que sí sigue el lineamiento es égloga, elegía y oda, que las tres vienen a ser parte del género lírico, ¿ok? Muy bien. Nos vamos con una obra acá. La Divina Comedia es una obra que está escrita en verso. Pertenece al género. épico, ¿no es? Épico. A ver, te dice, La Divina Comedia es una obra que está escrita en verso. Lo habíamos visto anteriormente, clasificamos ahí, ¿ok? En epopeyas. Y te dice, pertenece al género, Épico, ¿no? sí me lo habían dicho. Épico, muy bien, sí, es el género épico, ¿ok? Es el género épico. Si bien es cierto, tenemos entendido que en su mayoría, ¿ok? O casi en su totalidad, los del género lírico están escritos en verso, pero también recordemos que en el épico, que viene a ser un género antiguo, ¿ok? Los griegos solían escribir sus obras de género narrativo, en la actualidad llamado así, en versos, ¿ok? Pero ¿cómo se diferenciaban? Que estos no mostraban sentimientos, no mostraban emociones, sino que te contaban una historia. Y eso pasa con la Divina Comedia. Por ejemplo, la Divina Comedia incluso no era su nombre real de la obra, sino esto va a ir cambiando, ¿no? El nombre de
La Divina Comedia simplemente era divina, si mal no recuerdo, entonces no tenía lo que es comedia. ¿Por qué lo añaden comedia? Por lo que van leyendo y dentro de eso eh, decidan añadirle lo que es comedia, ¿no? Entonces, a partir de ahí se llama Divina Comedia. Pero la Divina Comedia te cuenta una historia, te cuenta de cómo Dante hace su viaje por los tres lugares, ¿no? El infierno, el paraíso y el purgatorio, ¿no? Pero te está contando, no te muestra sus sentimientos ni sus emociones. Entonces, hay que diferenciarlo eso. Si bien es cierto, está escrito en verso, pero no te expresa emociones y sentimientos, sino te cuenta una historia. ¿Ok? Por eso decimos que es épico, ¿ya? La aclaración ahí. Muy bien. Nos vamos con la 20. Determine qué especie literaria fusiona la tragedia y la comedia. ¿Qué especie literaria? El drama. El drama, muy bien, ok, el drama, muy bien, gracias chicos, ok. 21. Indique la especie lírica que expresa entusiasmo o alabanza con tono elevado. Especie lírica, ya sabemos que es lírico ahí. ¿Cuál será? Lauda. Alabanza. La oda, muy bien, la oda es para exaltar ahí. Muy bien, ok. El poema del Miocid pertenece a la especie denominada Cantar de Cantar de gestas. La gesta. gesta. cantar de gesta. Muy bien. ¿Por qué decimos poema? No es porque te exprese un sentimiento y una emoción, ¿ah? Sino por la estructura, porque también está escrito en verso, ¿ok? Pero te cuenta la historia del Cid. ¿Ok? No vayamos a confundir. Se dice poema por la estructura que cumple, pero más no por la intención, ¿ok? No por la intención. Hay que diferenciarlo. Su estructura e intención. Intención del género lírico, expresar sentimientos y emociones, ¿no? Su estructura es verso. En el narrativo, su intención es contar, ¿ok? Narrar historias, narrar hechos o sucesos. Y su estructura va a variar de acuerdo a cómo se ha ido desarrollando. Antiguamente tenía la estructura del verso o también de prosa, en la actualidad solo es prosa, ¿ok? Entonces, por eso se llama poema, pero pertenece al género narrativo en su actualidad o épico y a la especie cantar de gesta, ¿ok? Muy bien. La 23. Elijamos los enunciados que se asocian al género dramático. Características del género dramático. A ver, ¿predomina el diálogo? Sí, Sí, ok, muy bien. ¿Su fin es ser representado? sí, Sí, ok. Característica también, muy bien. ¿Suele ser dividido en actos? sí. Sí, ok, muy bien. ¿Y siempre evidencia el subjetivismo? ¿Siempre está hablado en lenguaje figurado? No, no siempre. No, exacto. No es su característica principal. ¿Ok? No está hablado en lenguaje figurado. Su intención del género dramático es que el público lo entienda, que el público lo observe. Y si utiliza un lenguaje figurado, no va a ser fácil de comprenderlo. ¿Ok? Por eso no es tan evidente eso. ¿Ya? No siempre se muestra el subjetivismo dentro del género dramático. Por ende, entonces, mi respuesta vendría a ser B. la B. Muy bien, la B. Ok. Nos vamos con la 24. Relacionamos según corresponda. A ver, aquí sí por géneros. Edipo Rey pertenece al perdón, es parte de la cultura griega, ¿ok? Los Heraldos Negros es peruana, la Odisea también es griega. Aquí hay que diferenciar, a ver, Sería la Bemis. es la B, ¿ok? A ver, Edipo Rey, género dramático, muy bien. Los Heraldos Negros, género lírico, ok, muy bien. Y la Odisea viene a ser el género épico. Muy bien, Leo. Genial. Y nos vamos con la última. La ciudad y los perros. Es una obra. Travesuras de la niña mala y Pantaleón. Otra.
perdón, Travesuras de la Niña Mala, segunda obra. Pantaleón y las Visitadoras, tercera obra. Estas son obras del escritor peruano Mario Vargas Llosa, las cuales pertenecen al género literario Narrativo. narrativo. Muy bien. Mario Vargas Llosa, recuerden que él no sobresalió en poesía. Tiene género dramático, por ejemplo, La Chirana del Inca, si no me equivoco, si es que mal no recuerdo, pero es esa y sí, al parecer es la única que tiene género dramático incluso, pero él sobre todo ha salido en la narrativa. Él intentó escribir poesía, pero no le salió. Dijo, no, poesía no, ahí nomás, gracias. Y se concentró en la narrativa, ¿ok? Él sobresale en la narrativa, ¿ya? Por eso, todas estas obras que acabamos de mencionar pertenecen al género narrativo, ¿ok? Muy bien, chicos. Espero que eh, hayamos aprendido algo más el día de hoy. Si bien es cierto, es un tema bastante básico, que ustedes lo ven desde colegio, pero pues esto va subiendo de intensidad también, ¿no? Según ya vayamos avanzando. Espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy, que haya sido clara, ¿ok? Y si les queda alguna duda, por favor, consúltenme, les escucho. Gracias, Grace. ¿Ninguna duda? Todo está claro. Ok. Leo, ¿alguna duda, alguna consulta? No, Miss. Todo está claro. Ok, gracias. Vania se unió casi al final, si no me equivoco. La vi cuando estaba desarrollando las preguntas. No estuvo en la explicación de las clases. Ujú. Ya, hay que procurar llegar temprano para poder estar sobre todo en la teoría, porque la clase se divide en dos partes, ¿no? La primera que es teórica, un pequeño break de 5 minutos y luego nos vamos a desarrollar las preguntas según lo aprendido en la teoría, ¿no? Sobre todo eso. Donde más nos concentramos es en las preguntas. Si hemos captado la teoría, obviamente al responder las preguntas siempre nos va a ser mucho más fácil. ¿Ok? Por eso necesitamos que todos estén atentos. Y sobre todo su participación dentro de todo este desarrollo de clases es muy importante, chicos. ¿Ok? Así que nada, ha sido un gusto poder trabajar el día de hoy con ustedes y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss. Bye. No, Miss. Gracias, cuídense, gracias, gracias.